nosotros y sabemos hacer reanimación cardiopulmonar, sabemos qué variaciones tiene esta reanimación cardiopulmonar de la gestante con respecto a las pacientes no gestantes. Y lo otro, sabemos utilizar un desfibrilador o dónde lo tenemos o dónde podemos encontrarlo. Esas son cosas básicas. Entonces, cuando ustedes ya vayan a hacer el SERUMS, que es su primera experiencia como médicos, ¿no? Eso tienen que saber hacer. Tener, ¿no? Saber hacer su RCP y exigir o pedir tener un desfibrilador. Porque si no, no vamos a estar preparados para resolver esta urgencia que se nos puede presentar. Acá también les he puesto en la guita de RCP en el embarazo, les he puesto acá una pequeña secuencia también a modo de cadena para recordar rapidito, sin mucha letra. Durante la reanimación cardiopulmonar en la paciente embarazada, la histerotomía de emergencia debe realizarse dentro de los primeros 5 minutos de iniciado el paro cardíaco. Hay que recordar eso. 5 minutos tengo, para que ese bebito tenga alguna mejor expectativa de vida. Entonces, parecido al de la Sociedad Europea de Reanimación, dice, ¿no? Primero, el reconocimiento. Segundo, pedir ayuda. Tercero, empezar las maniobras de reanimación. Acá está el ciclo de compresiones. Verificar el ritmo, ¿ve? Nos habla también de un desfibrilador. Y volver a hacer las maniobras. Si mi paciente responde, enhorabuena. Si no hay respuesta del ritmo cardíaco, ni al masaje, ni a la desfibrilación, entonces tenemos que pensar en hacer una histerotomía o una cesárea de rescate, una cesárea de emergencia. Pero ese es mi tiempo, o sea, que parece, ¿no es cierto?, que es corto en realidad. Ahora, las diferentes revisiones nos dicen que es poco probable que se pueda hacer una cesárea de emergencia, una cesárea de urgencia para sacar al bebito dentro de los primeros 5 minutos. Es bien difícil, pero hay que tratar de aproximarse a ese tiempo. Complementando esto de la Sociedad Panamericana de Salud, tenemos este algoritmo que también va a ser importante que lo revisen ustedes con más detalle, que viene a ser el algoritmo de la parada cardiorrespiratoria en el embarazo. Este es el último que se tiene publicado, ¿no? Es el último que se tiene publicado, así que no creo que cambie mucho en los siguientes años, de la Asociación Americana del Corazón del año 2025, donde dice que cuando usted reconozca la parada cardiorrespiratoria por las diferentes situaciones que hemos mencionado, entonces hay que empezar el soporte vital básico o el soporte vital avanzado, cualquiera de los dos. Hay que dar, ¿no?, un RCP de calidad. Luego, esto que es importante y que ha cambiado con respecto a la guía anterior, es que se tiene que lateralizar el útero. Antes, lo que nos decían era, van a poner a su paciente, camilla y todo, la van a poner con una inclinación hacia el lado izquierdo. Ustedes ya saben que es lado izquierdo porque, ¿no es cierto?, evitas el efecto Poseiro y favoreces el retorno venoso, evitas la compresión de la vena cava. Entonces, antes, sí te decían, va a ponerla a su paciente una camilla dura y camilla y paciente le inclinamos
a la izquierda, unos 15 o 30 grados. Y ahí empieza a hacer sus compresiones y sus ventilaciones. Pero en esta guía 2025, ¿qué te dicen? No, lo que va a hacer es que la paciente esté en una superficie dura, echada, superficie dura, va a haber otro ayudante que va a lateralizar el útero, sobre todo cuando este tiene más de 20 semanas de gestación, lateraliza el útero y empieza a hacer sus compresiones y ventilaciones. Y otro aspecto que es importante es el uso del desfibrilador cuando esté indicado. Por eso, una vez más repito y digo, si no tenemos desfibrilador o si lo tenemos y no lo sabemos usar, entonces nosotros no vamos a poder actuar en favor de esa paciente y de ese bebé. ¿Ya? Entonces es obligatorio saber usar un desfibrilador. Deberíamos tener en la facultad, ¿no? Un simulador para usarlo. Ahora, el siguiente paso, ¿no es cierto? Después de que estamos ya haciendo nuestro masaje, estamos haciendo el uso desfibrilador, ¿no? Activar el equipo de respuesta de RCP. No lo vamos a hacer solo, lo ideal es que lo hagamos con un equipo, mínimo 4 personas, ¿no? Y evaluemos cuál es la causa que ha podido llevar a la parada cardiorrespiratoria. Evaluar la causa. Mientras vamos haciendo nuestra reanimación, vamos evaluando entonces la causa para corregirla. Y ahí es donde entonces ustedes se acuerdan de estas dos mnemotecnias, Beuchov o de las 6Ts y 6H. ¿Para qué? Para que corrijan la causa. Si es causa de sangrado, si es causa hipertensiva, si es alguna complicación anestésica o antibiótico si es una causa de sepsis. Entonces, de manera casi paralela. Acá, la Sociedad Americana de Hipertensión nos dice, entonces, repito, ¿no? Entrega un RCP de calidad, llévate el útero hacia el lado izquierdo, si es gestación de más de 20 semanas, usa el desfibrilador cuando corresponda. Luego activa el equipo de reanimación y lo que sigue es optimizar la resucitación en el embarazo, revisar lo que es vía aérea, ¿no? Esto que hacen en anestesiología, vía aérea, maniobra frente-mentón, pueden utilizar la cánula de Guedel también, vías de acceso venoso en los brazos. Si es que estamos usando sulfato de magnesio, hay que detenerlo y administrar gluconato de calcio, porque también puede ser que de repente era una paciente con preeclampsia, con criterios de gravedad, le estamos dando sulfato de magnesio, se nos fue el rango de 2,4 a 4,8 y se nos fue más allá de eso, y la paciente hace su paro, entonces suspendemos sulfato de magnesio y damos calcio. Dice también que si el feto está haciéndose monitoreo fetal, lo retiremos. Retiremos el monitoreo fetal para que las maniobras de reanimación puedan ser más efectivas, que no haya obstáculos. Esto también cambió porque la anterior guía te decía que siga con el monitoreo. Activamos también transfusión, ¿no? O hacemos transfusión sanguínea en caso que se sospeche, por ejemplo, una embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico se parece mucho a la atonía uterina, porque ahí puede haber parada cardiorrespiratoria, hipotensión, hemorragia, coagulación intravascular diseminada. Es muy parecido esto. Entonces, en esos casos, ¿no? Transfusión sanguínea. Al otro ladito, en la dicotomía, dice que mientras vamos haciendo, entonces nuestra reanimación cardiopulmonar, mientras vamos usando nuestro desfibrilador, nos preparamos para un parto resucitativo, para un parto de urgencia. Cuando ya te vas preparando cuando dices, este es un embarazo de más de 20 semanas, porque la altura uterina está encima del ombligo y probablemente ese bebito tenga alguna expectativa de vida. Entonces,
Vamos haciendo estos pasos y paralelamente nos vamos preparando. Si es que nosotros, ¿no? Si es que nosotros estamos obteniendo una respuesta parcial o favorable en los 5 minutos, continuamos con el manejo resucitativo de avanzado, ¿ya? Continuamos. Pero si no estamos consiguiendo la respuesta adecuada, entonces nosotros tenemos que en los 5 minutos, o a los 5 minutos, mejor dicho, a los 5 minutos, tenemos que hacer la cesárea o la histerotomía de urgencia y entregar a ese bebito al neonatólogo para que continúe con las medidas de resucitación neonatal. A este ladito de la guía, a la derecha, nosotros tenemos algunos detallitos importantes. Esta es la mnemotecnia que utilizan también, miren, los americanos, ¿no? Etiología del arresto cardíaco, complicaciones de anestesia, sangrados, problemas cardiovasculares, drogas, ¿no? Embolismo, por ejemplo, del líquido amniótico, embolismo pulmonar, fiebre por sepsis se refiere a eso, causas generales, mira, ¿no? Las H y las T que ya hemos revisado y problemas de hipertensión. Entonces, una vez más, estas son las causas que nos pueden llevar al colapso materno, ¿no? El equipo, acá te hablaba de un equipo de reanimación cardiopulmonar, que hay que activar ese equipo de reanimación cardiopulmonar, por eso en alguna parte de la cadena de supervivencia te dice, ¿no? Haga el reconocimiento y pida ayuda, en los dos bloques, haga el reconocimiento y pida ayuda. Entonces, ese equipo idealmente debería tener un líder, ¿no es cierto? Un equipo de líder, el anestesiólogo, el ginecobstetra, el neonatólogo, la enfermera, la químico farmacéutica y todo aquel profesional que pueda ayudar. Entonces, es un equipo. Igual acá nos está recordando que el objetivo es llevar al útero, ¿no? Cuando es una gestación de más de 20 semanas que está por encima del ombligo del útero, ¿no es cierto? Debemos desplazar el útero hacia el lado izquierdo para evitar el efecto Oseiro y favorecer las maniobras de reanimación. El, el objetivo es pues que tengamos un buen resultado materno y un resultado fetal adecuado. Asimismo, acá también nos está diciendo los 5 minutos que son importantes para que la mamá retorne a su ritmo cardíaco. Y por otro lado, nos dice acá en la vía aérea, que es una de las primeras cosas que también hay que hacer, nos está indicando que el embarazo, el manejo, el control de la vía aérea es más complicado, ¿ya? Entonces, se necesita un profesional debidamente capacitado y que tenga, ¿no? Tenga la experiencia en el manejo de estos casos. Entonces, así miren, pequeñito, se resume eso de la parada cardiorrespiratoria. Ahora, yo en la guía les he puesto algo que es básico para que ustedes lo puedan leer sin hacer mucho, ¿no? Miren, en una paginita ya ustedes van a saber hacer o van a poder actuar ante una parada cardíaca en la gestante. Entonces tenemos acá la división en soporte vital básico y tenemos en soporte vital avanzado. Los dos se pueden aplicar de manera inmediata, ¿no? Empiezas con básico y de inmediato vas a avanzado, dependiendo de dónde estés. Entonces, para recordar, miren, soporte vital básico dice, lo vamos a leer rapidito. Respuesta a estímulos, valorar la respuesta a estímulos, valorar el nivel de conciencia, aperturar la vía aérea con la maniobra frente-mentón, avance mandibular o la cánula orofaringea de Gödel, no respira y no tiene pulso, iniciamos el RSP y solicitamos el desfibrilador automático. Entonces, repito otra vez más, pues entonces, a ver, tenemos desfibrilador, ¿no? En nuestro centro de trabajo.
¿ya? Y si no lo tenemos, pues ya tenemos que pedirlo. Si no, no puedo hacer. Maniobras de RCP básica, ¿ya? SP básica. Paciente en superficie firme, en decúbito supino, o sea, echadita, con desplazamiento del útero al lado izquierdo. Aquí está la imagen. Acá está la imagen clara. Entonces, eso vamos a hacer, ¿no? Hay uno que va haciendo reanimación y el otro va desplazando el útero, ¿no? El útero hacia el lado izquierdo. Segundo, aplicar 30 compresiones torácicas con el talón de la mano. Ahí está, el talón de la mano. Y la otra encima entrelazando los dedos en la mitad inferior del esternón. Acuérdense que el útero crece, eleva el diafragma, por lo tanto, eleva algunos centímetros también el corazón. Entonces, en la mitad inferior del esternón. Nuestros brazos estarán estirados y la fuerza va a salir de hombros y cadera. ¿Ya? Brazos rectos haciendo juegos de hombros, cadera. La frecuencia es de 100 a 120 compresiones por minuto, permitiendo la recuperación torácica. Profundidad de las compresiones de 5 a 6 centímetros. Es bastante, ¿no es cierto? 5 a 6 centímetros, hay que hundir el tórax y hay que esperar que retorne. Cambiar los reanimadores cada 2 minutos, claro, porque no vas a poder aguantar hacer de 100 a 120 compresiones. Tras 30 compresiones, aplicar 2 ventilaciones, por eso te hablan de la relación 30-2. Tras 30 compresiones, 2 ventilaciones, con oxígeno al 100% y mayor de 15 litros por minuto, con bolsa de resucitación. ¿Ya? Por eso hablamos con 30-2. Por minuto, mira, son 120 compresiones. Requiere 4 personas, una con masaje cardíaco, una con ventilación, una para el desplazamiento del útero y la última deberá localizar el DESA y aplicarlo, el desfibrilador. Con respecto al desfibrilador, hay ritmos que son desfibrilables. Ahí tenemos la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Pero también ese aparatito, el DESA, te va a decir qué ritmos no son desfibrilables. Entonces, en caso de asistolia o actividad eléctrica sin pulso, aquí no te va a servir el desfibrilador. Ahí tienes que seguir haciendo tu masaje cardíaco. Eso hay que saber, o sea, el desfibrilador te va a decir, ¿no? Si yo aplico acá descarga eléctrica o no aplico descarga eléctrica. Acá tienes el desfibrilador electrónico y este es el desfibrilador con paletas. Se recomiendan desfibriladores bifásicos, ¿ya? Pero ya vienen pues los tecnológicos con eso. Un parche en la zona derecha del esternón y el otro bajo el pecho. Primer choque de 120 a 200 joules y la terapia debe ser escalada en aumento. Después del desfibrilador, continuar con las compresiones para interrumpir el RCP al mínimo, ¿no? O sea, tienes que proseguir. ¿Y cuántas veces puedo hacer esto? ¿No? Las veces que sea necesario, nos dice. ¿Ya? Pero el ritmo vas analizando cada 2 minutos. O sea, haces tus compresiones, tu ventilación, después de 2 minutos antes del cambio de reanimador, vuelves a hacer el análisis para ver si el ritmo persiste así o es que es un ritmo desfibrilable. Una de las cuestiones que se preguntaba es, eh, ¿y corre en riesgo el feto? Porque esta es una descarga eléctrica.
¿Corre en riesgo el feto? Y los autores indican que no, porque la corriente va de este electrodo a este otro, o de esta pala a esta otra. Entonces, no habría riesgo de que pueda haber lesión del producto. Por seguridad siempre se recomienda, ¿no?, que el momento que se va a aplicar la descarga no haya personas alrededor, ¿ya? No es que la descarga sea violenta, la descarga eléctrica, pero por seguridad, ¿ya? Entonces, por seguridad, nadie cerca, recordar que se puede utilizar en la embarazada y no implica riesgo para el bebé. Hay una cosita interesante que escuchaba, es que este desfibrilador tiene una toallita. Entonces, cuando está mojada el pecho o la barriguita, ahí sí podría haber conducción de la descarga eléctrica. Entonces, en esos casos sí conviene secar a la paciente, ¿ya? Secar, y con eso va a ser bastante seguro el procedimiento. Y en cuanto finalmente al soporte vital avanzado, es de elección, ¿no? Aislamiento de la vía aérea con tubo endotraqueal. Luego, una vez colocado el tubo endotraqueal, la ventilación será independiente de la reanimación cardíaca. Conectar el sensor de capnografía continua en el tubo endotraqueal, como en una cirugía, ¿no?, en anestesia. Alternativa, dispositivos supraglóticos. De repente, ¿no?, si es dificultuoso poner el tubito endotraqueal, usar algún dispositivo, videocámaras. Si no se puede hacer la intubación o no se puede hacer ventilación, hacer una cricotiroidotomía urgente. Canalizar accesos venosos de gran calibre por encima del diafragma, o sea, en los brazos. Una alternativa, si no se puede hacer en los brazos, puede ser intraóseo, en el húmero, y mantener la permeabilidad con suero salino fisiológico. Usas en este soporte vital avanzado fármacos como la adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos en bolo rápido en cualquier ritmo. Amiodarona en ritmos desfibrilables, dosis de 300. Si hay intoxicación por sulfato de magnesio, suspender y administrar gluconato de calcio, cloruro cálcico. Si hay acidosis o toxicidad de hipercalemia, administrar bicarbonato de sodio. Analizar si en caso haya intoxicación por alguna sustancia para dar el antídoto. Los fármacos específicos para la parada respiratoria según las causas. Y las arritmias tienen las mismas indicaciones que en la paciente no gestante. Claro, ahí valorando qué medicamentos puedes usar o no puedes usar en el embarazo. ¿Ya? Entonces, claro que esto quizá va a requerir, ¿no es cierto?, estar en un centro hospitalario, que conozcamos bien los medicamentos. Nuestra tarea inicial es hacer un buen soporte básico, ¿no es cierto? Esa es nuestra tarea inicial. Entonces, decir, hago reanimación, desplazo el útero, hago 30 compresiones, doy 2 ventilaciones, tengo que hacer de 100 a 120 compresiones por minuto. Ni bien tenga el desfibrilador, lo instalo y veo si el ritmo es desfibrilable, y continúo mi RCP y evalúo cada 2 minutos para ver la respuesta, ¿ya? Por último, les voy a compartir, a ver, un video cortito para que veamos cómo es el uso del desfibrilador, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿ya está nuestra delegada en salón o no está? Ya, delegada, muy bien, me avisas a ver para ver cómo llega. A ver, ya no recuerdo si es que hay que ver, ustedes ayúdenme. Para que salga con sonido, voy a pestaña de Chrome, a ventana o a pantalla completa. Para que me salga el video
el sonido. Ya, pongo ventana. Ya, listo, ya está en ventana. A ver, el sonido sobre todo, ¿no? Que salga el sonido. ¿Llegó la imagen? Sí, ¿no es cierto? Ya, ahora se salió. Ahora sí, ahí está la imagen. A ver, eh, la musiquita. Ajá, ¿se escucha lo que están hablando? Ya, a ver, salimos entonces de acá. Ya, ya, listo, vamos a probar. Entonces, dejar de compartir. Vamos a compartir. A ver, pestaña de Chrome. Ya está. Compartir. Ya. Ujú. Ya, ahí se ve. Ya, ¿se escucha? La situación es una persona. Ya, entonces lo ponemos en grande. Interrumpes nomás, Esther, si es que no se escucha. Ya. Está en grande, ¿no? Está en grande ahora. Ya. Vamos a Unidos explicaros va. cómo habría que utilizar un desfibrilador de forma segura. La situación es una persona que está aparentemente con una pérdida de consciencia. Nos avisan o lo presenciamos. Lo primero sería valorar si esa persona está realmente consciente o inconsciente. Para ello nos aproximaríamos con seguridad, valorando que el entorno es seguro para nosotros, y lo que intentaríamos hacer es como si quisiésemos despertar a alguien. Lo cogeríamos por los hombros, le hablaríamos y le preguntaríamos cómo está. ¿Estás bien? Si esa persona no reacciona ante nuestros estímulos, nosotros tenemos que valorar que esa persona está inconsciente. Lo segundo que tendríamos que comprobar es si esa persona respira o no respira. Para ello, utilizaríamos lo que se conoce como la maniobra frente-mentón. Bajaríamos la frente y elevaríamos el mentón. En las circunstancias actuales de pandemia producida por el COVID, no se recomienda valorar la respiración aproximándonos a las vías aéreas de la víctima. Para ello, solamente intentaríamos ver si esa persona respira con normalidad. Para ello, con la maniobra frente-mentón de apertura de la vía aérea, nos fijaríamos en si en su tórax y en su abdomen hay movimientos de respiración. Para ello podríamos ayudarnos incluso con una mano, apoyándola ligeramente en el tórax o en el abdomen para comprobar si hay esa respiración. Si la persona no respira, en ese momento y sin pérdida de tiempo deberíamos de avisar a emergencias, al 112 o al 061. Si estamos solos, cogeríamos nuestro teléfono móvil y marcaríamos el 112 o el 061 para avisar a emergencias. Es una buena indicación el poner en manos libres, por si estamos solos, para poder seguir haciendo cosas, ya que la vida de esta persona depende de nosotros. Pondríamos en manos libres y empezaríamos con el masaje cardíaco. Una persona que está inconsciente y que no respira, es fundamental que intentamos restablecer la circulación mediante el masaje cardíaco. Para hacer un masaje cardíaco nos colocaríamos a un lado de la víctima y apoyaríamos una de nuestras manos en el centro del pecho de la víctima. Con la otra mano por encima y con los brazos completamente estirados empezaríamos a masajear ese pecho a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto. Es muy importante que una vez que alguien empieza a hacer el masaje al corazón no se detenga, a no ser que la persona recupere signos de vida, que llegue la ayuda externa, la ambulancia, o que nosotros estemos agotados. Si estamos varias personas, deberíamos de darnos relevo cada 2 minutos para que ese masaje sea lo más efectivo posible. Si sabemos que en donde estamos hay cerca un desfibrilador, deberíamos de, lo antes posible, ir a buscarlo y ponérselo a la víctima. Si estamos solos, tendríamos que dejar de hacer el masaje e ir a buscarlo. Si estamos con alguien, deberíamos de mandar a esa persona a que coja el desfibrilador. El desfibrilador lo vamos a encontrar instalado hoy en día en muchas instalaciones, como polideportivos, como centros comerciales, como centros educativos, aunque a día de hoy en Galicia no es obligatorio que esté instalado en ningún sitio. Se recomienda que en estos lugares de gran afluencia de gente ya haya un desfibrilador. Estará
bajo la señal correspondiente indicando su situación, y lo que tenemos que hacer ahora es encender el aparato. Para ello pulsaremos el único botón de encendido que tiene. Unidad funcional. Una vez que encendamos el aparato, va a empezar a darnos instrucciones vocales. Hay modelos como este en concreto que, si no supiésemos hacer nada, nos diría desde el principio lo que hay que hacer. Como nosotros ya hemos hecho la valoración de la víctima y hemos iniciado el masaje y hemos traído el desfibrilador, pasaríamos directamente a descubrir el pecho de la víctima y colocar los parches del desfibrilador sobre el pecho de la víctima. Para ello, en este caso, abriríamos una tapa que trae, hay modelos que vienen en un envoltorio, y nos vamos a encontrar con unos parches que vienen en un envoltorio, el cual tendríamos que retirar. En ese momento, en todos los modelos hay unos dibujos, unos pictogramas que nos van a decir cuál es la posición correcta de cada uno de los parches. En este momento tenemos que conservar un poquito de calma para interpretar qué nos dicen los dibujos. Los parches siempre van a ir colocados, uno en la clavícula derecha, más o menos a esta altura, y el otro sobre la axila izquierda. Una vez que tenemos colocados los parches, si podemos, continuamos con el masaje hasta que escuchemos algún mensaje del desfibrilador. No tocar al paciente, analizando. No tocar al paciente, analizando. En ese mensaje de no tocar al paciente, analizando, debemos de detener el masaje, porque el aparato lo que va a hacer es analizar qué es lo que le está pasando a ese corazón. En ese análisis, el aparato lo único que va a hacer es decidir si él puede hacer una descarga eléctrica para solucionar la patología que tenga esta persona. Solamente estos aparatos hacen dos funciones: analizar el corazón, y si ellos detectan un ritmo que es desfibrilable, se van a cargar. Con lo cual, cuando escuchamos ese mensaje, debemos de detener el masaje y esperar instrucciones. Descarga indicada. No tocar al paciente. Pulsar botón de descarga parpadeante. Si el aparato nos dice que se recomienda dar una descarga, nos va a decir que no toquemos al paciente y se va a iluminar un botón De descarga parpadeante. en el centro del aparato. En ese momento tenemos que tener precaución, es el momento más peligroso, digamos. Nadie debe de estar en contacto con la víctima. Y cuando estemos seguros de ello, pulsamos el botón de descarga. Que nadie toque aquí, que nadie toque. Descarga administrada. Iniciar RCP. Una vez que se da la descarga, si la persona no recupera signos de vida, si no recupera consciencia o respiración, nosotros deberíamos de seguir con el masaje cardíaco, seguir con la RCP. A los 2 minutos de esa descarga que el aparato dio, el aparato volverá a analizar y volverá a decidir si se carga o no se carga para dar una segunda o una tercera descargas. En ese tiempo nosotros debemos de continuar con la RCP, a no ser que la persona recupere signos de vida, que llegue la ayuda externa, o que, si estamos solos y estamos agotados, no podamos continuar con ella. Las dos patologías que el desfibrilador puede sacar adelante, por así decirlo, son la fibrilación ventricular, que es la principal causa de paradas cardiorrespiratorias, que es un ritmo anómalo del corazón, es decir, el corazón sí que está con movimiento, pero es un movimiento que no es efectivo. El aparato, si lo detecta, sí se va a cargar, y el otro es la taquicardia ventricular. Esas dos son las dos patologías que él puede sacar adelante. Son tan seguros que no le podemos dar una descarga a nadie que no lo necesite. Si el desfibrilador se lo pusiésemos a una persona que no está en una de esas dos patologías para los que están diseñados, el aparato nunca va a dar una descarga, con lo cual no le vamos a dar una descarga a nadie que realmente no lo necesite. La única precaución que tenemos que tener a la hora de utilizarlo es, en el momento de dar la descarga, es que nadie que no sea la víctima reciba esa descarga. Por eso es muy importante que la persona que vaya a dar esa descarga esté pendiente de que nadie toque al paciente. Por otra parte, si no tenemos la formación de un curso básico de manejo, muy importante que tengamos ese 061, ese 112 al teléfono con el manos libres, porque nos va a dar mucha seguridad y nos va a ir guiando en su manejo. Pero son aparatos que están diseñados para que cualquier persona los pueda utilizar.
Roberto entendió lo que presentamos hoy. Dijo, buen trabajo, sigan así. Siempre dice eso. Bien, Creo que no sabe qué es el function calling. muy bien. Aprobó toda la arquitectura. Entonces, con eso, ya habríamos cumplido todos los temas que teníamos asignado. Ya, entonces, este último temita siempre repásenlo, igual que todos tengan esa guía que tenemos, claro que es un poquito extensa, pero es puntual, que nos va a ayudar en algunas situaciones que se nos puedan presentar dentro de la práctica obstétrica. Acuérdense lo que dijimos en la primera clase. Los momentos en que ustedes, o las situaciones más quizá dificultosas que van a tener ustedes en sus primeros años de médicos, van a ser las pacientes obstétricas y las pacientes ginecológicas, porque les va a exigir una respuesta rápida. Entonces, cuando ustedes vayan al SERUMS, tienen que hacer el diagnóstico de que con qué cuenta su establecimiento. Lo primero, ¿no? Como ven en el curso de gestión, decir mi establecimiento de salud que es un 1, es un 1-1, es 1-4, es 2, donde voy a hacer mis serums. Voy a atender gestantes, voy a atender partos, qué me dice el nivel resolutivo, dónde son mis centros de referencia. Ahora, si en algún caso se me presentase, ¿no?, una gestante en trabajo de parto, cuento con una sala de parto, cuento con el equipo necesario, tengo la medicación respectiva, y si no la tengo, pues tengo que tratar de, aunque sea uno mismo, implementarla, para que uno haga bien su función y también se beneficie el paciente, tanto la mamá como la gestante. Y el objetivo de estas dos guías que tienen ustedes es esa, ¿no? Que de manera rápida puedan actuar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos toca ver, delegada y compañeros, nos toca ver a qué hora damos el examen mañana. A ver, ¿qué dice la delegada? Ya, perfecto. Entonces, nos vemos mañana en la universidad. Por favor, me pasas el salón. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana en la universidad. ¿Ya? Otra cosita, chicos. Entonces, los temas estamos quedando que van a ser de la doctora Uska y los que hemos desarrollado conmigo. Eh, por lo tanto, van a ser preguntitas un poquito más amplias. Tienen que estudiar bien su guía. Les pido que estudien bien su guía porque ahí va a ser la base de las preguntas. Otra cosita, no estudien bancos porque voy a hacer el examen totalmente nuevo, ¿ya? Entonces, sugerencia, estudiemos bien la guía y vamos a tener una buena calificación, ¿ya? Si en caso hubiese algún compañero que requiere dar examen subsanatorio, lo dará pues a partir de las 9 de la noche, ya nos pondremos de acuerdo, pero no creo que sea el caso de ustedes, ¿ya? Muy bien, delegada, muy bien, a todos los compañeros, muchos éxitos siempre en su vida, ahora de estudiantes, más adelante de colegas, de médicos, especialistas, subespecialistas, siempre vayan por ese camino hacia arriba, logren todas sus metas, todo lo que han trazado también alcáncenlo, nunca se queden, nunca se queden con eso hubiera. Ese hubiera o por qué no lo hice en su momento es feo. Siempre luchen por sus objetivos y siempre lleven ese escudo de la universidad, de la UNSAG, su escudo de nuestra facultad, siempre llévenlo arriba. Muy bien, chicos, entonces un abrazo y nos vemos mañana 7 de la mañana. ¿Ya? Ya podemos salir. Dime, Teleta. No, mañana vamos a ser puntual nomás, vamos a dar el examen será de 7 a 7:30 y en el tiempito que nos queda, que serán 20 minutitos, podemos hacer algunos orales
muy, muy cortitos, como te digo, ¿ya? Pero de los temas nomás que hemos revisado. Examen escrito y 2 o 3 preguntitas puntuales como orales, ¿ya? Ya, Muchas ahora gracias, sí, doctor. disfrutemos el domingo y estudiemos. Gracias, doctor.